Hola, mucho gusto. Mi nombre es Eric y hoy hablaré de lo que son la escuela de los Epicuros. En la filosofía, en la Edad Media, existió el periodo helenístico y el periodo del cristianismo. En el periodo del helenístico nos vamos a encontrar con lo que eran los epicuros. Ahorita vamos a hablar de los epicuros. Su característica fue que por una etapa se llamaba el retroceso y el adormecimiento cultural, porque en este tiempo de la Edad Media había mucho cuestionamiento de lo que era la religión, de lo que fue la política y de lo que era lo económico, porque empezaba a salir en pro. Dice que este limitaba que el hacer humano, el pro del bienestar colectivo y de la ciencia. Todo comenzó a revolucionar esto en Grecia. La mayoría de los filósofos vienen de Grecia, por eso muchos vienen de ahí. Todos los que hemos venido viendo vienen de Grecia. Si ustedes han podido ir leyendo, todos vienen evolucionando de lo que es Grecia y de los principales que razonaban en esa época. Entonces dice que los epicuros, que la felicidad estaba en el deseo. El buen deseo es la búsqueda de la felicidad, y esto lo encontramos en la serenidad, como podríamos decir. Les voy a leer un poquito textual lo que dice. La búsqueda de la felicidad mediante la serenidad y la práctica moral será la fuente de reflexiones filosóficas y representadas por las principales escuelas helenísticas. Los epicuros eran parte de la escuela helenística. Entonces a ellos todo esto los llevó por buscar la felicidad. Muchos hemos visto que a través de lo que hemos leído, la felicidad la encuentran en otra cosa. Pero para ellos, una de la escuela helenística eran los epicuros. Ellos decían que la felicidad estaba en los placeres. Más adelante nos vamos a dar cuenta qué tipos de placeres. El epicureísmo, siendo su principal representante el filósofo Epicuro. Esto lo encontramos en el texto a partir de la página 27. Ubiquémonos ahí. Fue en el 341 y el 270 antes de Cristo. Ok, cuando hablemos antes de Cristo es que Cristo nace en el año 0. Entonces pasaron de 270 años antes a 340. Fue la época en la que él estaba. Ellos buscaban la felicidad. Quizás para nosotros la felicidad signifique estar con nuestra familia, signifique tener algo nuevo. Bueno, para los epicuros la felicidad estaba en los deseos. Las reflexiones de esta escuela filosófica se centraban en 3 elementos. Ahí donde ellos reflexionaban eran 3 elementos los que ellos utilizaban. Uno era lo canónico, la física y la ética. Utilizaban la canónica y la física para la explicación racional del arjé y de la fisis mediante su teoría del conocimiento racional. El arjé es lo que nosotros conocemos como el comienzo de las cosas. Para todos los filósofos, ¿qué es el arjé? ¿Qué es el arjé? ¿Cómo surgió todo? ¿Cómo surgió el mundo? ¿Cómo surgió el agua? Para muchos pensaban de alguna manera diferente, y ya lo hemos leído. Y vamos a seguir, que dice que mediante la teoría del conocimiento racional. ¿Qué es el razonamiento? ¿Qué es la teoría del conocimiento racional? Racional es cuando nosotros nos detenemos a pensar, cuando nos detenemos a analizar algo. Esto es utilizar el razonamiento, como usted pensar por qué de algo, por qué el bosque está agarrando fuego, fue que alguien le metió fuego, fue que había algo que causó un incendio, fue que todo tiene una pregunta y todo tiene una respuesta. Eso es razonar, no es que las cosas suceden todo por milagro. Para los filósofos no existían los milagros, todo tiene una causa y un efecto. En el ideal ético, que se regía en que esta escuela se centraba en que el fin último de la vida era la abstención de la felicidad, la cual se alcanzaba mediante el placer moderado. Para los epicuros, que eran los principales en decir que la felicidad se encontraba por el placer, vamos a encontrar más adelante tres
3 características que ellos decían para la felicidad. Esta escuela no creía en los dioses. Como les digo, los filósofos no creían en Dios. Para ellos la felicidad solo se puede alcanzar en esta vida. Sé que muchas personas tenemos como que existe un cielo, existe un paraíso, existe un infierno y podemos ser felices en el cielo o podemos ser infelices en el infierno. Para los epicuros no, para ellos no existía el infierno, para ellos no existía el cielo, para ellos solo existe la felicidad en esta tierra. Y podemos alcanzar la felicidad solo en esta tierra. La vida está ligada con los deseos. En el placer de los tiempos nosotros tenemos 4 tipos de deseos. Para ello lo vamos a ir conociendo que para esta escuela de la filosofía eran 3 cosas que formaban la felicidad. Están los deseos naturales. Pongamos atención en estos tipos de deseos. Ubiquémonos en la página 27 y lo vamos a ir viendo para que vayamos siguiendo. Los deseos naturales y deseos necesarios. ¿Cuáles son los deseos? Los deseos naturales y necesarios. El deseo de las partes del cuerpo. Ustedes saben que tenemos deseo de comer, deseo de dormir y todas las necesidades físicas. Ellos lo llamaban como necesidades naturales. Y estaban los deseos naturales e innecesarios. ¿Cuáles son aquellos deseos que nosotros podemos decir que son innecesarios? Como el deseo de estar con alguien, el deseo de abrazar a alguien, el deseo de besar a alguien. Son deseos innecesarios porque podemos sobrevivir sin ellos, vivir sin ellos. Esos son unos deseos. Y los innaturales, porque existen ahora los innaturales, podemos chequearlo ahí. Los deseos innaturales e innecesarios son aquellos guiados por la vanidad que producen un efecto, como que ustedes digan, quiero comprarme un cono, quiero comprarme un pantalón, quiero comprarme una camisa. Estos son deseos que no son necesarios ni son naturales, son deseos son puro placer. Encontramos también ahora estos deseos, dice, al satisfacerlos producen placer que determina la felicidad en su clasificación. Para ello existe el placer, encuentra la felicidad. Y lo vamos ahora a encontrar en qué pasa cuando nosotros logramos satisfacer un deseo. Dicen ellos que ahí es donde nosotros estamos felices. Punto número 1, los placeres del cuerpo, obtenidos de los deseos naturales e innecesarios, que son los que ya miramos. El placer del alma tiene una trascendencia mayor, lográndose por medio de la felicidad plena. Son diferentes. Unos deseos satisfacen el alma y otros deseos satisfacen el cuerpo. Podemos poner los dos. Y démonos un ejemplo de lo que son los placeres del cuerpo. De ir al baño, ir a comer, deseo de ir a dormir, deseo de descansar. Estos son deseos del cuerpo, ya los deseos que son placer para el alma. Son aquellos como cuando ves a alguien y se sienten felices, cuando ganan algo y se sienten felices. Eso ya viene más con el alma y te sientes bien. En la vida, según los epicúreos, existen miedos que el humano debe desechar. Vamos a poner 4 miedos. Miedos que para los epicúreos nosotros tenemos que desechar para poder ser felices, porque estos nos hacen infelices. 1. El miedo a los dioses. En este tiempo en Grecia, que era Europa, también había muchos dioses. Existían miles de dioses: el dios del sol, el dios del agua, el dios del trueno, el dios del maíz, la luna. Existían muchos tipos de dioses, pero para ello ellos decían que teníamos que deshacernos de estos dioses y íbamos a ser felices. ¿Por qué? Estemos pensando que si salimos, el dios del sol se va a molestar, que si no le rendimos un culto, el dios de la lluvia se va a molestar, que si no hacemos esto, el dios de la luna. Existen muchos dioses. Si ustedes han escuchado la mitología griega, existen muchos dioses, que estos dioses limitaban algo. Entonces ellos no podían ser felices porque estaban limitados a muchos dioses. Entonces ellos dijeron, principalmente para ser libres tenemos que dejar a todos estos dioses. ¿Okay? Otro miedo que
podemos encontrar en ellos, dice que era el miedo a la muerte. Todos por naturaleza tenemos miedo a morir, pero ellos decían que para poder ser felices teníamos que perder el miedo a morir. ¿Por qué razón? Porque ellos decían que la muerte, cuando nosotros estamos vivos, la muerte no está. Y cuando la muerte viene, nosotros ya no estamos. Entonces, esto era una de las cosas que hacían infeliz a los hombres. Este es el punto número 2. Entonces ellos decían que para poder ser felices debíamos alejarnos de esto y no tener miedo. El punto número 3 dice que el miedo al dolor. Todos tenemos miedo a sufrir, todos tenemos miedo a que nos pase algo, todos tenemos miedo a perder a alguien. Ellos decían que esto es tan natural y que debíamos de dejarlo pasar. ¿Por qué el miedo? ¿Por qué el dolor? Porque decían que si el dolor era muy agudo, iba a pasar rápido. Quizás como con la pérdida de algo, la pérdida de alguien, la pérdida de un objeto. Con el tiempo íbamos a superarlo, íbamos a poder con este dolor. Entonces ellos decían que no podíamos estar siempre atrapados a través de este dolor. Y que si el dolor era muy leve, íbamos a poder caminar con ellos, íbamos a poder vivir sin este dolor. Entonces para ellos lo miraban que era como lo que te quitaba tu felicidad. Ellos miraban esto de esta manera. El miedo al fracaso. El miedo al fracaso es muy común para todos. Todos tenemos miedo a fracasar, todos tenemos miedo a equivocarnos. Pero ellos decían que también teníamos que quitarnos este miedo. Son 4 miedos. Recordemos, el miedo a los dioses. Todos tenemos el miedo a los dioses, el miedo a la muerte, el miedo al dolor y el miedo al fracaso. El miedo al fracaso dice que son deseos innaturales que podemos vivir sin ellos e innecesarios. El ser es autónomo para la consecución, que es lo que es un logro de sus objetivos y fines. Todos tenemos miedo al fracaso, porque esto nos paraliza, esto nos detiene. No hemos intentado muchas cosas por miedo a fracasar. Quizás algunos dejamos de hacer algo, quizás muchos dejan de estudiar, muchos dejan de seguir lo que les gusta por miedo al fracaso. Ahorita estamos en una oportunidad donde hemos decidido avanzar, hemos decidido crecer intelectualmente. La actitud del sabio dice que es la actitud del sabio es la de vivir razonablemente en un lugar de desperdiciar el tiempo anhelando un tiempo de vida infinito que nunca lo lograremos. Para ellos decían que muchas personas quieren lograr ser eternos, preocupándose por el tiempo y esto al final no nos va a añadir ningún minuto a nuestra vida. Entonces ellos decían que debíamos de disfrutar el tiempo, debíamos de disfrutar los días, debíamos de disfrutar las horas para poder ser feliz. Entonces, para ir finalizándolo con lo que era el filósofo, los epicúreos consideraban que la filosofía tenía una explicación medicinal para quien reflexionaba a ella, pues permitía el descubrimiento de la naturaleza, del alma y de sus estados anímicos. Los epicúreos creían que cuando nosotros nos encontrábamos con esto, nuestra alma se iba a sentir mejor, encontrábamos una respuesta a nuestras interrogantes. Entonces, esto será la clase de hoy y lo que eran los epicúreos, cómo pensaban ellos. Espero que les pueda servir mucho en su vida y que aprendamos a quitarnos estos 4 miedos. El miedo a la muerte, el miedo a los dioses, el miedo al fracaso y el miedo al dolor, porque esto nos hace infelices, decían ellos. Decían que solo había una vida y había que disfrutarla, no había que estar perdiendo tiempo pensando en esto, pensando en lo otro. Y bueno, esto es por hoy todo. Les voy a dejar algunas preguntas abajo de este video y espero que las contesten. Y bueno, mucho gusto.